Juan Carlos Volnovich, bueno, en nombre del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional, te agradecemos mucho que formes parte de este ciclo que se llama Entrevistas con protagonistas de la historia PSI. Y un poco para seguir con la tradición del ciclo, la primera pregunta que quisiera hacerte es, bueno, ¿cómo llegaste al psicoanálisis? Al psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, el mundo PSI. Bueno, gracias Luis por la invitación. Es un honor para mí haber sido convocado. Y ¿cómo llegué al psicoanálisis? Mira, yo tengo la impresión de que yo no fui al psicoanálisis. Yo estaba ahí parado, vino una ola, vino un tsunami, me arrastró y me llevó y era inevitable. Quiere decir que yo pertenezco a una generación, a una época que ya se había anunciado en la década del 50, pero que en el 60 tuvo esa explosión, que fue un momento muy significativo en la historia. Fue un momento donde por primera vez lo que nosotros llamábamos el tercer mundo había desafiado el poder del capitalismo desarrollado del primer mundo, no solo políticamente, no solo militarmente. Pensaba en la Revolución Cubana, el enorme impacto que la Revolución Cubana tuvo en América Latina, la batalla de Argelia, el triunfo vietnamita del 75, los procesos de independentistas que tuvieron lugar en el África. Era un momento donde había un avance de todo eso que se llamaba tercer mundo sobre el capitalismo desarrollado. Pero ese avance no solo era un avance político y militar que ponía en crisis el capitalismo, sino que fue también un avance cultural que puso en riesgo y en peligro la hegemonía cultural del capitalismo. El boom de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Galeano, Benedetti, lo que era el nacimiento de la teología de la liberación con Leonardo Boff, Frei Beto, Camilo Torres, lo que era el periodismo testimonial de Rodolfo Walsh, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, el psicoanálisis. Venía. ¿Y vos dónde estás parado? ¿Dónde te encontraba ese tsunami? Que, como vos decís, tiene varias facetas, ¿no? Era joven. Era joven y pertenezco a esa generación. Estaba ahí y era casi como inevitable. Tal vez sí hay una característica singular, es que en general los jóvenes, clase media, progre, que estudiábamos medicina, yo estudiaba música, yo era músico, estaba en el Conservatorio Nacional y estudiaba medicina casi como una segunda opción, porque lo que me interesaba era la música. Y en ese momento había toda una corriente que tenía que ver con el pelo largo, los anticonceptivos, la música de rock. Era todo un movimiento cultural, los movimientos estudiantiles antiautoritarios, la Black is Beautiful, toda la lucha contra el racismo, contra el colonialismo. Y eso era algo como que te arrastraba a un joven clase media que estudiaba medicina. Era natural ese acercamiento.
Y, y bueno, y en lo personal, qué sé yo, me tocó una situación muy particular, porque si bien, como te digo, estaba ahí como tantos, fuimos arrastrados, no había otra opción casi, también es cierto que lo mío tuvo una cierta característica pintoresca, porque en esa época, bueno, como te digo, estudiaba medicina, estaba por recibir, me faltaba poco, y la conocí a Silvia Huerten, que es mi mujer actualmente, y ella, imagínate, había estado en Cuba, estudiaba psicología, de las primeras generaciones de psicólogos en Buenos Aires. La nueva carrera. La nueva carrera. Y además había estado en Cuba porque el hermano de ella fue de los primeros médicos que llegaron a Cuba cuando triunfó la revolución. El Che lo invitó. Entonces, años 60, 61, estaba todo ahí dado, y además Silvia estudiaba psicología. Eso era, no es que estudiaba psicología, estudiaba Blecher. Blecher en ese momento era una figura carismática, y por supuesto me invitó a las conferencias de Blecher. Me lo presentó Silvia, a pesar de la diferencia generacional, y ella era alumna, Blecher era profesor, habían desarrollado una relación como de amistad, y Blecher le había ofrecido ser ayudante de su cátedra, y entonces hablamos con Blecher, y la intención nuestra era de irnos a vivir a Cuba, ir a trabajar a Cuba. Blecher me dijo, mira, así como estás no servís para nada, recibite de médico, y me faltaba poco, y hizo algo muy generoso, y es que para que vaya, me dijo, así llegas a Cuba con algo de formación, voy a hablar con Goldenberg para ver si podés entrar al servicio de Goldenberg, a pesar de que no estaba graduado. Para entrar al servicio había que estar graduado. De manera tal de que yo estuve un año trabajando en el servicio de Goldenberg sin estar graduado, y entré al departamento de niños que dirigía Aurora Pérez. ¿Por qué entré a niños? Era tan natural como que entré al psicoanálisis, porque bueno, mi padre era pediatra, para mí estaba, viste, esas cosas que tenés que elegir, estaba como cantado. Pero en ese punto, mientras estudiabas medicina y antes del encuentro con Silvia y con Blecher, el psicoanálisis no era un... Bueno, sí, no, ¿cómo que no? A ver, ¿O vos pensabas mientras hacías la carrera que era una posibilidad? No, yo estudiaba medicina, y yo en un principio, viste, en la época los profesores, había una materia que era neurocirugía, cuyo titular era Carrea y Christensen, que eran figuras así. Bueno, yo me iba a dedicar a la neurocirugía. Pero lo que pasó fue que efectivamente Arnaldo Raskowski había ido a la Facultad de Medicina a dar unas conferencias y nos había dejado así, dado vuelta. Arnaldo era muy carismático, muy simpático. Eran conferencias, recuerdo, absolutamente kleinianas, pero a todos nos encantó, y ya ahí... viene por varios lados. Entonces. Viene por varios lados, pero claramente la figura más significativa fue Blecher, ¿no? Y entonces resultó una gran frustración, porque yo me recibí de médico dispuesto a ir a Cuba, y resulta que en Cuba se habían suspendido los contratos para técnicos extranjeros. Entonces ya no podía irme a Cuba,
tampoco tenía, y quería ser psicoanalista, tampoco había pedido una hora para análisis didáctico, porque en ese momento el psicoanálisis sin duda estaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina, la única. Había que entrar a la asociación, y para entrar a la asociación el primer paso era el más difícil de todos, que era conseguir una hora con un analista didáctico. Había 14 analistas didácticos y todos tenían horas para 6 o 8 años, los que se animaban a poner una lista de espera. Yo le toqué el timbre, casi todos mis amigos ya estaban esperando, se analizaban, tenían análisis terapéutico, yo también, pero yo no había pedido hora para análisis didáctico. Entonces le toqué el timbre a los 14 didactas, y le pedí una entrevista y le pedí una hora y todos me dijeron que no. Todos me dijeron que no, salvo Jorge Mom, que a la sazón era presidente de la Asociación Psicoanalítica, que me dijo sí para dentro de 6 años. Entonces me faltaba la última de la lista, era Gilú García Reynoso. Y entonces la fui a ver a Gilú, me dijo obviamente que no tenía hora y que ella no estaba de acuerdo en hacer listas de espera, así que ni me espere. Pero le voy a dar un dato. Mi marido, Diego García Reynoso, que en ese momento era director del instituto, presidente MOM, director del instituto era Diego, tiene una hora y no la va a dar a la lista de espera, sino que va a hacer lo mismo que hicieron Willy y Made Beranger. Willy y Made Beranger el año anterior habían regresado de Uruguay, donde habían ido en misión colonizadora para fundar la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, y habían regresado con todo el prestigio y con todas sus horas libres. Por lo tanto, tuvieron una avalancha de pedidos de análisis y no sabían qué hacer, y no se les ocurrió nada mejor que consultarlo con la asociación, y la asociación hizo un concurso de pacientes. ¿Y qué se evaluaba? El concurso, no, fue muy interesante. Eso fue un año antes de todo esto que me pasó. El concurso era un concurso para 5 horas, 5 horas con Diego, con Willy, y 5 horas con Made. Y el concurso era que había que escribir una autobiografía, había que tener 3 entrevistas con analistas didácticos, y había que, además, te tomaban un test de Rorschach. Y bueno, y entonces corrió la bola, ¿viste? De qué había que hacer para ganar el concurso. Y había que ser medio neurótico, pero curable, inteligente, pero muy sano tampoco venía bien, muy normalito no venía bien. La cuestión es que, bueno, ¿quiénes ganaron ese concurso? Que yo me acuerde ahora, los primeros fueron Dicky Grimson y Hugo Blechmar y Miguel Matraj, y no me acuerdo qué más ahora. Y sí. No me acuerdo el nombre ahora de ella. Horrible, y no lo voy a decir porque sería un ataque feminista que me acuerde el nombre del marido. Y era el de ella. Pero la cuestión es que al año siguiente, entonces Diego, tomando el modelo de Willy, en vez de darlo a la lista de espera, decidió darlo, hacer un concurso. Pero esta vez era para una sola hora. ¿Vos te presentaste? Claro, yo me presenté y se presentaron todos los que habían quedado afuera del concurso anterior, que éramos como 350. Y lo gané. De manera tal de que, sin esperar, entré, siendo recién recibido de médico, siendo muy joven. Yo creo que fui el candidato más joven de la asociación. Entré a la asociación. ¿En qué año estamos hablando? 65. 65. Sí. De todas formas, no es que entré en análisis didáctico. Sí, claro. Un año de análisis didáctico, y después venían los seminarios, y bueno, y ahí estábamos. Y ahí estaba, y cómo pasé del psicoanálisis a plataforma.
era también absolutamente inevitable. Mira, yo me analizaba con Diego García Reynoso, supervisaba con Mary Langer y con Blecher, tenía de compañero de seminario a Guillermo Vigliani. No tenía escapatoria. Pero bueno, pero Blecher, si no me equivoco, fue uno de los que no se sumó, ¿no? No, Blecher estuvo en Plataforma mientras nosotros estábamos adentro. Y nosotros teníamos una relación personal con Blecher. Efectivamente, Blecher, la noche en que renunciamos, y lo estábamos esperando para firmar, no vino y por lo tanto él no renunció. Pero ahí hubo una serie de circunstancias que influyeron en que él tomara esa decisión. Hubo dos circunstancias especiales, la de Pillon, porque Pillon no estaba, que tenía muchas razones para no renunciar, porque Pillon no estaba bien de salud y la mutual psicoanalítica y no estaba bien económicamente y la mutual se hacía cargo mientras él estuviera. Así que no era prudente que renunciara. Y Blecher había tenido un año antes un infarto. Raúl Olivieri, que era el cardiólogo que lo atendió, le dijo: en esa época no había las técnicas que hay hoy en día, tenés un año, y al año murió. Y bueno, y entonces Blecher no renunció, pero yo seguía supervisando con él y teníamos muy buena relación. El sábado que Blecher murió, ese sábado, Silvia y yo estábamos cocinando, porque a la noche venían a cenar Blecher y Lilia Casa. Y llamó Lilia a decir que se había muerto. 49 años tenía. Claro, muy joven. Y bueno, y entonces así fue que entré a la asociación, así fue como entré en Plataforma y así fue como salí. Mírame, porque justamente te quería preguntar sobre eso, porque vos señalás, y por ahí con razones para eso, ¿no? Por los circuitos en donde estabas y las personas con las que te cruzabas, que parece un recorrido natural ir de medicina, después todos encuentros al psicoanálisis y querer ingresar en la APA y después seguir en Plataforma. Pero eso mismo, ¿no? El contraste entre todos los que querían entrar en 1965 y que en 1970 se tome la decisión colectiva de irse, uno a la distancia puede verlo como algo, propio de la época, pero al mismo tiempo no debe haber sido tan sencillo, ¿o sí? Digo, tanto interés por entrar, tantas personas queriendo entrar y al poco tiempo romper. Para mí fue sencillísimo, porque como yo no tuve que esperar años, como yo no tuve ese sufrimiento y esa espera, entré fácil. Y saliste fácil. No era difícil salir. Además hay que reconocer que la APA era una institución muy interesante, llena de gente inteligente. Mis profesores yo les tengo un recuerdo, todos, incluso aquellos con quien ideológicamente no compartía, ¿no? Arnaldo fue profesor, Arnaldo Raskowski, Fidia Cesio fueron profesores, Betty Garma fueron profesores de seminarios y eran personas inteligentes, personas muy progresistas. La Asociación Argentina se hizo con sectores progresistas que venían escapando de Europa, de la Guerra Civil Española, eran progres, no es lo que pasó con la Asociación de Río de Janeiro, por ejemplo, donde... Y entonces, como te digo, fue fácil salir y fue muy en grupo. Antes que sigamos con Plataforma, te quería hacer una pregunta de los 60, digamos. Porque vos te ibas a ir a Cuba, ¿no? Y por esa disposición del gobierno cubano no te fuiste. Mi pregunta es, en paralelo a este recorrido por la APA, por estudiar psicoanálisis,
por llegar a plataforma. ¿Vos perteneciste a alguna organización política? ¿Militabas activamente en la facultad, después de la facultad, por fuera? Es una característica también muy pintoresca, porque ni Silvia ni yo no estuvimos afiliados ni por una semana en la Federación Juvenil Comunista. Casi todos los estudiantes, casi todos nuestros amigos, algún tipo de simpatía y de tránsito, más cortito, más en la FEDE. Y nosotros nos mantuvimos siempre apolíticos, lo cual además nos costó también muchos problemas, porque éramos intelectuales de izquierda, pero éramos apolíticos. Pero hay algo que quiero decir que me parece que es bueno para la historia. La APA que yo conocí, que era esa APA del esplendor, con todas las jerarquías de miembros didácticos, titulares, adherentes, egresados de seminario, candidatos, precandidatos, aspirantes, todo, dan 4 veces por semana, 50 minutos y iban. Ya cuando yo entré, ya habían pasado muchas cosas. A ver, doy datos históricos. En el año 1949, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, que es el puntapié inicial del feminismo contemporáneo, que recién en la Argentina se publica en 1954 con la traducción de Pablo Palán. Pero en 1951, 3 años antes, Mary Langer había publicado Maternidad y Sexo, que tiene no sé cuántas reediciones y revisiones, porque ya fue revisando a lo largo del tiempo también ese texto. En el año 54 ya se había fundado la Asociación de Psicoterapia de Grupo, porque los mismos psicoanalistas didactas de la APA no podían hacer psicoterapia de grupo y tuvieron que fundar 1954. En el año, además, cuando yo entré, la APA era eso, todo formal, la mano 4 veces por semana, Meltzer y toda esa presión, pero Rebe Álvarez de Toledo tenía grupos con ácido lisérgico. Y en la época que los Beatles se iban al Himalaya a probar sustancias. Así que... Mundos paralelos, ¿no? Habían pasado algunas cosas. Frida Smoot, psicoanalista de la APA, que había conocido acá, se había hecho amiga de Quevedo y de José Luis González, 2 psicoanalistas mexicanos que habían venido a formarse acá, se exilió años 60 en México e introdujo la psicoterapia de grupo en el convento de Cuernavaca. Psicoterapia psicoanalítica, felizmente, a partir de la investigación de Juan Alberto Litmanovich, están las sesiones, que es increíble, porque está lo que decían los seminaristas, lo que le interpretaba Frida, palabra por palabra. Así, y que había llegado al Vaticano, por supuesto, y que generó un escándalo donde al principio el Vaticano aceptó el psicoanálisis en el convento y después, bueno, el destino fue más complicado. Pero quiere decir que no era... pasaban. Sí. No es solo lo que una mirada retrospectiva puede reducir como que había un grupo conservador. Eran múltiples... dimensiones y experiencias en el mismo grupo. Claro. Cuando te fuiste con Plataforma, eso fue en 1970. 71. ¿No? 71 la renuncia. En noviembre del 71. ¿Qué pasó? Pasó el CDI, pasó que nos... primero lo que pasó fundamental de Plataforma es que nos autodisolvimos. Al año de haber renunciado, cuando nos dimos cuenta que estábamos cometiendo los mismos errores de la asociación de la que habíamos partido, nos autodisolvimos. Ese fue, yo creo que el acto, Tato decía que era un acto ético y que fue tal vez el acto más audaz, porque teníamos 4.500 alumnos en el CDI,
éramos los mismos de la APA. El Centro de Docencia e Investigación. Claro, que tenían tanto público, todo el público de la APA de golpe estaba allí y gratis. Entonces se había multiplicado y era un momento de enorme difusión del psicoanálisis. ¿Quiénes daban cursos ahí? Todos los que nos fuimos de plataforma. De plataforma. ¿Y por fuera de plataforma llegaron otros también, o no? Después de plataforma se fueron individualmente renunciando otros y hubo otro grupo, el grupo Documento, sí. Que renunció cuando a mí me le preguntaban cuál es la diferencia entre plataforma y documento, y es que Documento renunció una semana después. Y eso fue fatal porque los de plataforma éramos 17. Uh-huh. Y la característica es que no entraba nadie más. Uh-huh. Éramos 14 que habíamos renunciado a la asociación y se incorporaron 3 más. Uh-huh. Y ahí se cerró y era un cierre, un bloqueo total. Los 3 que entraron fueron Menéndez, que era un antropólogo, Ciarreta y León Rosichner. Y ahí se cerró. ¿Qué nombres? Con Ciarreta y León dentro de plataforma, eso era una fiesta. Y un match de box, porque el enfrentamiento de Raúl y León era feroz. Los 3 que mencionás, justamente, no eran médicos. No. Y no, por supuesto, en ese momento no tenían un título de psicoanalista. Pero Althusser, pero Ciarreta era Althusser. Y todos estudiaban Althusser. Y nosotros estudiamos con León. Y nosotros 2 o 3, porque el resto eran todos habían hecho algún tipo de grupo con Ciarreta. Y la cosa es, como decía León, que Ciarreta era un filósofo ágrafo, porque no escribía nada, y León acababa de sacar Freud y los límites del individualismo burgués, que es tal vez la obra más importante que se escribió sobre Freud en español. Sí, que además es como, 600, 700 páginas. ¿No? Sí. Y además importantísima, fundamental ese texto. Y entonces... ¿Y todos ustedes entonces docentes del Centro de Docencia? Sí, ahí vino la represión. Ahí empezó la represión, se llevaban grupos enteros del Centro de Docencia e Investigación. Que articulaba con la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Era un centro de docencia e investigación de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, que eran psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Cuando decís que se llevaban grupos enteros, ¿estás hablando de ya el comienzo de la dictadura o años antes también? No, antes. Toda la época de la represión de la AAA, de las listas, eso... Malamud era un profesor que tenía un grupo a una cuadra de la sede de la coordinadora y del CDI, y entraron y se lo llevaron a él con todo el grupo, y hubo mucha represión y desaparecidos. Alberto Payamen, que estaba en ese grupo, Pancho Veragamba, hubo varios. De Documento, lo que puedo decir sí es que tenía una característica totalmente diferente. Eran casi todos miembros adherentes, mientras en Plataforma éramos casi todos candidatos con didactas. Estaban incluso fundadores, estaba Emilio Rodríguez, Mari Langer, Diego y Giru García Reynoso, Tato era miembro titular, Armando era adherente, Hernán también. En cambio, en Documento había un solo didacta, que en realidad recién había sido promovido a didacta, que era Fernando Ulloa, y los demás eran miembros adherentes. ¿Ulloa y la gente de Documento también participó del centro de docencia o no? Sí, Ulloa sí. Y creo que alguno que otro, pero en general la gente
vos decís documento, ¿no? Sí, sí. En general, más bien adhirió primero a un partido político de izquierda y después me parece que se diluyeron. Uh-huh. En ese momento que aumentaba la represión y que habían empezado a desaparecer o sufrir la represión algunos de los compañeros, ustedes, vos, tu mujer, decidieron quedarse todavía. Vos sabés que a veces entre las parejas no siempre se piensa igual. Ella pensaba una cosa y yo otra. Yo quería quedarme a toda costa y ella quería irse. Teníamos 2 hijos chiquitos. Y veíamos que mucha gente se iba, mucha gente alrededor nuestro, uh-huh. Y nos pedían de todas formas que nos vayamos. Y yo quería quedarme. ¿Sabes por qué me quería quedar? Porque nosotros teníamos amigos que o eran hijos o eran directamente españoles que habían venido a la Guerra Civil Española, uh-huh. y que habían pasado 40 años y todavía no habían podido regresar. Y entonces yo decía, si yo me voy 40 años sin poder regresar, me muero. Y me resistí a irme. Pero bueno, finalmente, en algún momento, hubo la información concreta que nos pasaron los servicios de inteligencia cubanos de que nosotros estábamos al borde de ser secuestrados. Ya en tiempos de dictadura. Sí, ya en 76. El golpe militar fue en el 76, en marzo, y nosotros nos fuimos recién en diciembre del 76. Y entonces... ¿Y Cuba fue la única opción? No. Más bien yo sabía que en Cuba no podía estar, porque yo había estado varias veces en Cuba, incluso hemos estado meses en Cuba y conocíamos muy bien la situación cubana y la situación de la salud mental, y sabíamos que psicoanálisis en Cuba no. Todo el campo socialista, el psicoanálisis estaba dividido durante el siglo XX, estuvo dividido en 2. El campo capitalista para el psicoanálisis, prohibido como ideología reaccionaria y contrarrevolucionaria en el campo socialista. Uh-huh. Así que yo sabía que justamente que Cuba no. Entonces cuando salimos, yo atendía en aquel momento al embajador de Venezuela. Se habían suspendido ya las becas para Venezuela, las visas para Venezuela, pero él estuvo muy, muy generoso y nos ofreció una visa para Venezuela y con visa de trabajo para nosotros 4. Incluso viendo la situación de riesgo dijo, vénganse a la embajada, yo estaba en la embajada, llama a tu mujer y a tus hijos que se queden acá y salí, yo los saco con coche diplomático. Me pareció que todavía no era necesario, además en ese momento pasó algo muy especial, y que pasó uno por la puerta y me dijo el embajador, ¿ves? Ese se está yendo ahora, lo están sacando ahora para Caracas. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿y hace cuánto que estaba viviendo acá? Hace 4 meses. Yo pensaba, 4 meses con mis hijos en ese lugar, nos echaban directamente a la calle, no a Caracas. Entonces, el embajador se iba a arrepentir. Sí, y el otro lugar era también un gesto muy generoso. Rolando García y Emilia Ferreiro estaban en Ginebra y trabajando con Piaget. Y entonces Emilia consiguió un ofrecimiento como psiquiatra infantil en un centro asistencial en Ginebra, con un sueldo muy limitado, pero que nos alcanzaba como para vivir ajustadísimo, y con 1 año de tiempo para aprender francés, porque yo no sabía francés. Así que nos fuimos con esas 2 posibilidades. Y nos fuimos a Cuba porque estaba el hermano de Silvia y porque era el único lugar donde había familia, y justo el hermano de Silvia había tenido un infarto. Entonces salimos de aquí para Cuba, y cuando llegamos a Cuba nos ofrecieron que nos quedáramos.
que nos quedáramos a vivir. Yo dije, bueno, yo lo siento, pero yo lo único que sé hacer es psicoanálisis. Podés hacer lo que quieras, elegí dónde, tanto a Silvia como a mí. Elegimos porque ya conocíamos los centros asistenciales y así fue. ¿Empezaste a trabajar entonces en un hospital? En un hospital pediátrico, en un servicio de psicopatología, en un hospital pediátrico. No hay consulta privada en Cuba, no había consulta privada, ahora hay muy poquito. Así que la única posibilidad era... Desde Lanús hasta Cuba, ¿vos te mantuviste atendiendo niños todo ese tiempo? No, y hasta hace 4 años. Hasta hace 4 años. O sea, no debería ser muy común en ese entonces que un hombre atienda a niños, ¿no? Por eso la mayor parte de mis pacientes eran varones. Y tengo muy poca experiencia en análisis de niñas. Sí, había como una división implícita de tareas, ¿no? Porque cuando necesitaban para un pibe, un analista, y decían sería mejor que sea un varón, y éramos tan pocos. Porque la mayor parte de los varones que se dedicaban a niños, eso es toda una historia también muy interesante. Trabajaban poco tiempo con niños y enseguida tenían prestigio y pasaban a supervisar, pero ya no estaban en la trinchera. Digo, es interesante porque cuando Freud muere, quienes se hacen cargo de la Asociación Psicoanalítica Internacional son 2 mujeres analistas de niños, Anna Freud y Melanie Klein. Y sin embargo el psicoanálisis de niños acá en la asociación era un psicoanálisis como de segunda. Cuando había los ateneos clínicos de adultos, estaba repleto. Aún con el prestigio de Arminda Verasturi, de Betty Garme y demás, cuando había un ateneo clínico con presentación de casos de niños, éramos 3 o 4. Y sin embargo, bueno, vos fuiste uno de los que se quedó en ese camino y te encontraste en Cuba de nuevo trabajando con niños. ¿Y qué tal esa experiencia? Maravillosa. La experiencia nuestra, tanto trabajando como familiar, fue una experiencia maravillosa. Hay que tener en cuenta que fue una experiencia de los años 80. Cuba estaba en un momento muy próspero, en todo sentido, también y sobre todo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del desarrollo de la cultura. El feminismo contemporáneo pasaba por Cuba. El primer trabajo sobre feminista marxista, lo escribieron Isabel Larguía y John Dumoulin en Cuba, hacia una concepción científica de la liberación de la mujer. Y todas las feministas norteamericanas abrevaban en Cuba, sobre todo a partir de la producción teórica. En Cuba, Roberto Fernández Retamar había, año 71, publicado Calibán, que fue el ensayo a partir del cual se trabajó sobre toda la discriminación de las mujeres, de los subordinados, de los colonizados, de los raciados. Estábamos hablando de el feminismo que aparece en Cuba. Y ahí te iba a preguntar, porque así como... No, el feminismo aparece, pero Cuba fue, a pesar de ser un país tan bloqueado, para nosotros significó una apertura, pero fantástica. Claro, sobre eso te iba a preguntar, porque había regiones del psicoanálisis y regiones del marxismo en donde el pensamiento feminista en los 70 todavía no había ingresado, ¿no? O que entraba en alguna tensión, ¿no? Y ustedes cuando fueron a Cuba se encontraron por ahí con nuevos autores, con nueva producción. Antes de ir a vivir a Cuba, todavía año 71, en la época de plataforma, como te contaba, yo supervisaba con Mary Langer. Yo no sé cómo había llegado a Mimi un trabajo mimeografiado
de Isabel Arguía y John Dumoulin. Isabel Arguía, rosarina, hacía muchos años que vivía en Cuba en pareja con John Dumoulin, doctorado en Harvard. Ese trabajo, entonces, cuando le dije a Mimi, nos vamos a Cuba, me dijo, trata de conseguir encontrarte con Isabel Arguía. Mimi, en un trabajo que escribió en esa época que se llamaba ¿cómo se llamaba el trabajo ese? De algo así como aperturas y cierres de la mujer o algo por el estilo. La citaba a Isabel Arguía, a ese trabajo. Entonces llegamos a Cuba y nos conectamos con Isabel y John, y ellos acababan de escribir hacia una concepción científica. En ese momento el título del trabajo no era ese, era hacia una ciencia de la liberación de la mujer. Después lo pusieron lo matizaron un poco y finalmente el trabajo se llamó hacia una concepción científica de la emancipación de la mujer. Ese trabajo se escribió en el 69, circuló mimeografiado en Estados Unidos y es el primer trabajo de feminismo marxista de esa corriente, donde ellos por primera vez incluyen el término teórico de trabajo invisible, para que después se hizo común en la literatura, para aludir al trabajo de las mujeres, el trabajo de las mujeres que queda invisibilizado y en base al cual se ha hecho posible todo el progreso económico en el mundo público, ¿no? Y entonces llegan a Cuba, se encuentran con la posibilidad de trabajar. Mary Langer, Isabel Arguía y las primeras teóricas norteamericanas que estaban siendo recepcionadas en Cuba y leídas en Cuba. Que venían a Cuba, porque Cuba era... ¿Qué estás hablando? ¿Judith Butler, por ejemplo? Claro, todas ellas. Porque además, bueno, piensen ustedes que no en el 71, pero en el 60 sí, Sartre y Simón estuvieron en Cuba. Y Cuba era el lugar de lo más novedoso. Y como te digo, a pesar de estar tan bloqueada, fue un momento de enorme apertura. ¿Vos estuviste trabajando y viviendo en Cuba desde el 76 hasta? 84. Hasta el 84. 8 años. ¿Trabajaste siempre en el mismo hospital? Con una mínima interrupción. Ah. Cuando la revolución sandinista, cuando ya el último tiempo de la guerra contra Somoza, a ver, doy un poco el panorama. Cuba había participado en la guerra de Angola, en la liberación de Angola. El ejército, mientras los soviéticos se habían opuesto, Cuba rompió con la Unión Soviética y mandó un ejército cubano a través del Atlántico a Angola y ganaron la guerra de Angola. Y ayudaron también de paso a Somalia, a la independencia de Somalia. Ese ejército cubano, que estaba enardecido por el triunfo en Angola, viendo la guerra en Nicaragua frente a somocismo, y los sandinistas estaban locos por participar en eso que de hecho fue sin duda la segunda revolución ganada por la lucha armada en América Latina. Pero en ese momento todavía no se había decidido y ocurrió que Fidel dio la orden estricta: ni un solo cubano en Nicaragua, porque era suficiente que encontraran un cubano en Nicaragua para que los norteamericanos encontraran una buena justificación para intervenir. Entonces, ni un cubano en Nicaragua. En ese momento, pero yo estaba viviendo en Cuba con toda esa efervescencia. Yo dije, bueno, pero yo no soy cubano. Y entonces me dijeron, ¿querés ir a Nicaragua? Quiero ir a Nicaragua. Y entonces se estaban armando brigadas, como las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española. Con Mary Langer, ¿no? No, eso vino bastante después.
Estas eran brigadas militares y médicas para participar, para ayudar en la guerra. Todavía no, era plena guerra. Claro, pre-revolución. Y bueno, y yo me dije que quería ir, me despedí de mi familia y me fui a la guerra. Ellos se quedaron en Cuba, me fui a la guerra y eso sí, tuvo ribetes cómicos porque era todo muy, muy clandestino. Y llegué a México y en México me encontré con alguien que se suponía que era quien organizaba las brigadas, que recibía un tipo con el siguiente antecedente: argentino, montonero que vivía en Cuba. Entonces llego yo, y entonces el tipo lo menos que pensaba era que podía ponerme, qué sé yo, en un tanque, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ¿y usted qué es? Entonces yo le digo, yo soy psicoanalista. Yo creo que era la primera vez que le escuchaba la palabra. Y cuando vi la cara de asombro que ponía, cuando le dije que era psicoanalista, como obligado a aclararle algo más, le dije, soy psicoanalista de niño. Entonces, el tipo ahí no dijo una sola palabra, se levantó, se fue y me dejó solo. Supongo que debe haber ido a hablar con alguien y preguntar quién me mandaron. Vuelve al rato y me dice, a ver, empecemos de vuelta. ¿Usted qué es médico? Sí. ¿Y usted sabe anestesiar? No, pero puedo aprender. Y bueno, hice un curso de inmersión de una semana en anestesia y fui como anestesista de un quirófano del frente de guerra. Felizmente el cirujano de quien yo era el anestesista, era un cirujano de tórax. Eso quiere decir que la parte de la intubación, que es la parte más difícil, me ayudó muchísimo. Y así nos mandaron a un pueblito en el sur de Nicaragua, que ya era zona liberada, unos 6 meses antes del triunfo de la revolución. Y estuvimos allí y con otra gente de la brigada, siempre trabajando como anestesista, hasta que triunfó la revolución, donde seguí un tiempo más trabajando ya ahora como pediatra, porque cuando triunfó la revolución el hospital militar se hizo cargo de toda la parte de cirugía. Y bueno, y estuve a punto de tomar la iniciativa de irnos a vivir a Nicaragua. Menos mal que no lo hice. Y finalmente volví a Cuba. Así que viví en Cuba todo el tiempo, salvo ni siquiera un año que lo interrumpí en ¿Vos Nicaragua. tenías miedo de quedar 40 años Sí. en el exilio? ¿Cómo fue volver? ¿Cómo fue y cómo lo decidieron? Primero que yo no me había ido para quedarme, yo me había ido porque no podía quedarme acá. No quería seguir viviendo. Cuba fue maravilloso, pero fue una experiencia extraordinaria para nosotros, pero no era nuestro proyecto. Y entonces decidimos volver, entre otras cosas, porque nuestros hijos tenían una edad en la que nos dimos cuenta clarísimo que si en ese momento no los traíamos, volvíamos solos. Así que decidimos volver y la vuelta fue horrible. La partida fue horrible y la vuelta fue doblemente horrible. Porque volvimos en pleno auge de la teoría de los 2 demonios. Y nosotros éramos un demonio. Un demonio que retornaba. Porque algunos psicoanalistas se exiliaron en París, en México, en Barcelona, en Brasil, volvían y se habían limpiado. Pero nosotros nos exiliamos en Cuba, no teníamos salvación. Montoneros exiliados en Cuba, que había estado en Nicaragua. Así que teoría de los 2 demonios
Fue horrible. ¿Ustedes fueron montoneros? Sí. Felizmente en una primera etapa y después me echaron. Me echaron de montonero por mi adhesión a Cuba, porque en una época Montoneros y Cuba, pero seguimos manteniendo buenas relaciones. Tenías todas las etiquetas, montonero, sí, de Cuba, psicoanalista, con estas otras etiquetas. ¿Y qué hicieron? ¿Llegaron acá? ¿84? ¿Teoría de los dos demonios? ¿Se juntaron con otros? ¿Se pusieron a trabajar? ¿Pudieron? Es que cruzaban la calle cuando nos encontrábamos con otros relativamente conocidos. Entonces empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar y supongo que la transferencia, no sé qué, siempre, desde que me recibí, tuve siempre muchos pacientes. Esto llevó a una anécdota. Un día viene a verme un grupo de psicoanalistas lacanianos de Rosario, en épocas de esa crisis brutal económica que hundió a Rosario, cuando se desmanteló todo el cinturón industrial y los consultorios se vaciaron. Y entonces vino un grupo de psicoanalistas de Rosario. ¿Fines de la década del 80? ¿Cómo? ¿Fines de la década del 80? Claro. Y entonces vienen a verme para hacerme una propuesta. Me dice: doctor, nosotros lo venimos siguiendo y hemos visto que usted, cuando se recibió, enseguida tuvo muchos pacientes y tuvo su consulta con mucha demanda. Después se fue a Cuba, donde no había psicoanálisis y tuvo mucha demanda y trabajó mucho como psicoanalista en un contexto donde no había consumo histórico de psicoanálisis y hostil. Después vino acá y en otro contexto hostil, siempre nosotros suponemos que usted tiene algo que nosotros quisiéramos saber, pero como somos psicoanalistas, sabemos que si se lo preguntamos, lo que usted nos va a decir con la mejor buena voluntad va a ser algo. Por eso lo que quisiéramos es que usted se analice con nosotros para ver qué es qué es esa clave inconsciente. Y entonces yo acepté. Era un grupo. Las sesiones consistían en que yo tenía que ir a Rosario, nos sentábamos en una mesa, eran 3 o 4 y yo asociaba libremente. Y ellos me escuchaban. La conclusión de esa experiencia era la transferencia con el análisis. Era que no habían tenido análisis personal. Sabían mucho de psicoanálisis, pero no habían tenido esa experiencia con el inconsciente, esa experiencia que se da en la transferencia, que pese a todo lo que yo y nosotros, los de plataforma y otros más, despotricamos contra las 4 veces por semana, 50 minutos, esa experiencia del análisis de tantos años, con tanta intensidad, si te tocaba un buen analista, era fantástico. Si te tocaba un mal analista, estaba frito. Pero yo tuve la suerte de que me tocó un buen analista y yo creo que eso generó algo del orden de esa experiencia del inconsciente, que es algo que muy difícil de transmitir. ¿Esa fue tu única experiencia con lacanianos, llamados así? Lo pongo entre comillas, ¿no? Quiero decir, porque dentro de los lacanianos puede haber mucha diversidad también, ¿no? Pero yo no soy anti-lacaniano, y como todo argentino, obviamente he leído a Lacan, y si no lo he leído más, me arrepiento y me es una lástima porque no he tenido tiempo, porque no he podido. Y tengo mucho respeto, no por la obra de Lacan así globalmente, pero sí por todo me parece que hay
una apropiación, sobre todo de la intelectualidad argentina de la obra de Lacan, que es muy interesante y que es una producción local original incluso. Y sí, me han invitado. Y tengo amigos lacanianos y hay otros que no, pero no por razones personales, sino... Cuando llegaste en el 84, bueno, justamente uno de los sectores del psicoanálisis que estaba como creciendo era las diversas ramas del lacanismo. Sí. Lo digo así porque efectivamente hay no solo muchas instituciones, sino también muchas orientaciones y discusiones y debates. Pero te quería preguntar también sobre los 80, ¿no? Por ejemplo, ¿vos te acercaste a organismos de derechos humanos? ¿Te acercaste también a las personas que estaban empezando a leer en clave de perspectiva de género el psicoanálisis en los 80? ¿O eso fue después? Bueno, ¿cómo...? Derechos humanos, mi relación fundamental fue con Abuela de Plaza de Mayo, con las primeras restituciones y donde psicoanalista de niños acompañaba a los chicos en las primeras restituciones. Y me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo, aunque tenía muy buenas relaciones con madres. Me río porque yo me llevaba muy bien con Eve y muy bien con Estela, pero ellas no se llevaban bien entre sí. Y un día que no sé, que había estado con Eve, que se hizo... porque me dieron el doctorado honoris causa de la Universidad de las Madres. Y entonces me encuentro con Estela, y Estela me mira, éramos amigos y teníamos una relación entrañable, y me dice, te vi. Y bueno, y ahí es en ese momento cuando incluso organizamos Abuelas cumple 15 años con Víctor Penchazade. Era la época de las primeras restituciones, que fue un evento muy importante, basándose fundamentalmente en la psicología, la genética y el discurso jurídico, ¿no? Y bueno, y yo organicé eso y fue un evento maravilloso. Hubo un plenario inolvidable donde estuvo Silvia Bleichmar, Eva Giberti, y yo me voy a matar porque no puede ser toda una vida dedicada al feminismo para venir a acordarme ahora el nombre de los maridos. La experiencia del inconsciente, que siempre traiciona. Qué cosa. Uno puede sacarse miles de años de patriarcado de encima así nomás. Pero bueno, y con respecto a las cuestiones del feminismo, no es que yo me acerqué, es que yo lo tenía desde el principio. Mary Langer, Isabel Larguía, años 60. Las feministas argentinas en general estaban muy impactadas por la producción de las norteamericanas, pero a partir de los 80. Cuando yo traigo lo de Mary Langer y lo de Isabel Larguía es porque estamos hablando de los 50 y los 60 y del inicio, casi conjunto con ese puntapié que fue Simone de Beauvoir. Sí, mucho antes de que existiera el término perspectiva de género o estudios de género. Sí, era estudios de la mujer, psicología de la mujer. Y en ese punto, ¿alguna vez alguien objetó que, digamos, socialmente identificado como hombre, sí, claro, Eva, te ocupa? Eva Giberti. Claro, porque Eva tenía un grupo de estudios.
y sobre las cuestiones estas. Esto fue que éramos amigos con Eva, porque lo que pasó, ¿cómo nos hicimos amigos? Nos hicimos amigos, y lo somos todavía, porque Hernán Invernizzi, apenas salió de la cárcel, que estaba todo muy mal físicamente, porque lo habían torturado mucho, fue a Cuba a rehabilitarse. Y entonces Eva me dio como me lo encargó. Y a raíz de eso empezamos a tener una relación personal, independiente de la relación profesional. Y después, en el Foro de Psicoanálisis y Género, que dirige Irene Meller, estaba Eva y entonces Eva tenía un grupo de estudio, yo le pedí incorporarme a ese grupo de estudio y me dijo que no. Yo insistí, me dijo que no, y finalmente me explicó, porque me dijo, mira, son mujeres que están produciendo inteligencia, que son mujeres que juntas se potencian, es suficiente que caiga un varón para que empiecen a hablar de boludeces, por sola presencia, aunque no digan una palabra. Y creo que tenía razón, que son cosas que pasan. A lo mejor ahora pasan menos. Pero también pasó muchas luchas feministas, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, venimos hablando de los 80 y después pasaron muchas cosas, ¿no? Desde los 80 hasta el presente. ¿Vos por dónde anduviste? ¿Los 90, 2000? Con derechos humanos, con feminismo en la intersección del psicoanálisis con el feminismo, con las teorías feministas, y ahora fundamentalmente con lo que sería una revisión de los aspectos racistas incluidos en la teoría psicoanalítica. Aquellos aspectos donde el psicoanálisis queda tributario, no solo del colonialismo, pero no el colonialismo tradicional, sino yo estoy muy influido por Aníbal Quijano y por lo que es más bien la colonialidad, el concepto de colonialidad latinoamericana, ¿no? Y aquí vuelvo un poco a Calibán, a la importancia que para mí tuvo Roberto Fernández Retamar y ese ensayo fundamental, en el cual, que actualmente se convirtió en una especie de revelación para todo lo que son las feministas de la decolonización, Beatriz Ortiz Spivak, todas las hindúes, las vietnamitas, y para las feministas latinoamericanas. Esos cruces, ¿no? Pensamiento decolonial, feminismo, marxismo, ideas de izquierda en general, podemos decir, están bastante a la orden del día. No sé si tanto en los territorios psicoanalíticos, ¿no? O por lo menos, digamos, en buena parte de los territorios psicoanalíticos. Bueno, porque lo que pasó fue que efectivamente el feminismo, las teorías de género, tuvieron un auge enorme y se encontraron con Lacan, y los franceses no quieren saber nada con el género. Es un invento anglosajón que les cae como una patada. Por lo cual el psicoanálisis lacaniano se quedó medio como que no pudo montarse a la ola del feminismo. Menos mal que la EOL, o un grupo lacaniano, sobre todo la EOL, descubrieron a Judith Butler y encontraron que era como una especie de figura salvadora, porque pero Judith Butler, que es una filósofa importantísima dentro del feminismo, ella
sabe mucho de psicoanálisis porque leyó mucho, pero no tiene experiencia clínica. En general, la enorme diferencia que hay entre las psicoanalistas argentinas y las norteamericanas y las francesas es que las psicoanalistas argentinas tienen una enorme formación, una fuerte formación psicoanalítica y llegaron con esa formación al psicoanálisis. Las francesas, en general, son todas teóricas, salvo Lucy Irigaray y Julia Kristeva, que dicen que tienen práctica clínica. Las demás son teóricas. En Estados Unidos, las grandes teóricas norteamericanas están, salvo Nancy Chodorow, Nancy Hollander y Jessica Benjamin, que tienen experiencia clínica, las demás son eruditas del psicoanálisis, pero no tienen experiencia clínica. Como inscritas en el sistema universitario, y investigadoras, pero claro, sin practicar psicoanálisis. Sí, a veces estos territorios periféricos permiten cruces que no se dan en los lugares centrales, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves vos hoy el panorama del psicoanálisis, del feminismo, de la cultura? Bueno, por supuesto que yo tengo mucha desconfianza con los discursos políticamente correctos que se ponen de moda. Hay que patear el tablero. No, me parece maravilloso, pero tengo una sospecha toda el auge. Mira, me ha pasado de dar últimamente muchas conferencias sobre historia del psicoanálisis, sobre psicoanálisis de niños, sobre el trauma, lo que sea. Termino de hablar de lo que sea, pregunto al público si alguien quiere hacer una pregunta además. ¿Qué pienso de las infancias y adolescencias trans? Aunque haya hablado de historia del psicoanálisis, es evidentemente un tema que lo invade todo y que es un tema de moda muy, muy importante y que define. A los psicoanalistas los tienen que decir, ¿vos qué pensás? Porque estás de un lado o del otro. Tenés que definirte. Entonces, bueno, como te digo... Como si fuera también un problema en algún punto medio identitario, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que definir como si se definieran banderas, sí, sí, y equipos de fútbol. Y como pasó también con los derechos humanos, ¿no? Como si tuviera que haber especialistas, psicoanalistas especialistas en derechos humanos, psicoanalistas especialistas en género. No, tiene que haber el género... Los derechos humanos, todo eso tiene que atravesar todas no es una especialidad. Sí, entiendo que, debe haber muchas experiencias de psicoanalistas que han pensado, hablado o actuado en contra de el género, por acción o omisión en contra de los derechos humanos. Pero es cierto que por ahí... Lo que vos estás planteando es que a veces se pide que se aferre a una etiqueta y que eso puede ser contraproducente para la misma práctica y el pensamiento. Sí, sí. Pero yo tengo muchísima confianza con respecto al futuro en los psicoanalistas jóvenes, que tienen una formación asistemática, informal, desprolija, pero tengo una enorme confianza, pero que están en la trinchera. Y me da la impresión de que esa apropiación que han hecho y ese trabajo que desempeñan es, además creo que en nuestro país es único y es fenomenal. Y ¿Por qué? Creo que el futuro del psicoanálisis descansa en ello. ¿Por qué decís que es único y fenomenal? Porque la Argentina, como país periférico me refiero frente a las metrópolis, Londres, París, Nueva York, California, ¿no? Nosotros tenemos complejo de subdesarrollado, de estar practicando un psicoanálisis que siempre es copia de un original que está en otro lado. Es una copia diferida y deficiente de un original que está en otro lado. Uno va a buscarlo y no está. Vos vas a París a buscar el original y te das cuenta que el original está acá. El desarrollo que ha habido acá, por la propia condición de periférico, donde nos hemos tenido que mamar todo el psicoanálisis francés, todo lo producido en Estados Unidos, todo lo producido acá,
nos da una, y la intersección que pudimos hacer, nos da una fortaleza, una masa crítica, ¿m? Y una potencia única. Uh-huh. ¿Y vos en este momento te juntás con quién? Para hablar, discutir, pensar. ¿Con psicoanalistas jóvenes? Me junto con los libros. Las personas, yo tengo amigos, pero hasta que no los leo, amigos y amigas, me junto con los libros. Y me junto con, y sí, tenemos, yo integro, yo no, desde que me fui de la APA no pertenezco a ninguna institución. Uh-huh. Y siempre hago el chiste de mi amigo mexicano, a quien yo me jactaba y le decía, no pertenezco a ninguna institución, como orgullosísimo. Y él me decía, estar fuera de las instituciones es un error, estar dentro es un horror. Y yo preferí estar equivocado y no sufrir. No pertenezco a ninguna institución, pero tengo muy buenas relaciones, obviamente, con la gente de Topía, que publica la revista Topía. Tengo y mucha intercomunicación, interlocución con ellos. Acá estoy dentro del comité científico del Foro de Psicoanálisis y Género, con Irene Meller, con Eva, con Débora Tager, con Facundo Blecher, con un grupo de psicoanalistas que están a la vanguardia de las cuestiones de género, ¿no? Últimamente no publico libros, ya hace tiempo que decidí no publicar libros, pero trabajos míos hay en cantidad de libros publicados por otros. De manera tal de que mi producción es una producción más bien colectiva. Sí, y encontrás ahí modos no colectivos, no con la forma de la institución tradicional, claro, pero las revistas, los foros, claro, parecen ser lugares de intersección. Claro. Nunca hice escuela, no tengo discípulos, no tengo grupos que me siguen, y en general mis pacientes no han sido psicólogos en formación. Eludí siempre esta cuestión de ser cabeza de escuela, ¿no? Bueno, pero eso no quita que seguramente algunas personas deben decir que entre sus referentes... Me sirvió cuando, ay, mira vos, voy a recuperar. La pasé muy mal cuando regresé del exilio, por lo que te decía, teoría de los dos demonios, porque no estaba dentro de ningún grupo, porque estaba boyando. Pero ¿qué pasó? Pasó que entonces en la Facultad de Psicología empezaron a hacerse los concursos para profesores titulares. No solo en psicología, en otras facultades también, en exactas y demás. Y necesitaban jurados. Y jurados que sean imparciales. ¿Qué más imparcial? Así que alguien que no pudo incluirse todavía en ningún lado. Así que fui jurado de los concursos para profesores titulares, de clínica de niños, de evolutiva, y empecé a dirigir proyectos de investigación en el CONICET sobre niños restituidos, sobre derechos humanos. Y entonces venía todo el asunto de que, bueno, yo no tengo carrera académica, nunca fui profesor, ni estuve en un concurso. El único concurso fue paciente. Ese nunca más. Y lo ganaste. Y lo gané, y entonces dije, chao, por si acaso no juego más. Y no hice más concursos, nunca fui profesor y nunca hice carrera académica. Pero bueno, sin embargo, me dieron varios doctorados honoris causa. Y hay otros más que están en camino, pero quizás me parece un chiste.
Pero por ahí más que afuera, creo que leí algo de eso en una entrevista que te han hecho. Más que afuera estuviste siempre en zonas de frontera, ¿no? Sí, sí. En los límites, Hmm. tensando el límite, ¿viste? Sí. Hasta que llegamos, tensa un poquito. Juan Carlos, fue un gusto para nosotros poder hacer esta entrevista con vos, te agradecemos muchísimo y bueno, que de esta zona de frontera haya legado, seguramente lo hay, y crezcan nuevos horizontes para el psicoanálisis y para la política, tal como vos la transitaste, aún no estando afiliado a ningún partido. Muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿eh?